Sí, voy adelante. Entonces, un gusto estar con ustedes. Estoy en Bogotá en este momento. No puedo estar en Villarlaiva, qué pena. Ojalá la próxima vez estamos allá. Ya me he dado cuenta que hay varios amigos y amigas allá en la sala, pero en general me siento que todo el mundo de Parques es amigo y amiga mía, entonces es un gusto estar con tantos amigos. Voy a presentar un poquito el tema del páramo, el conocimiento, el manejo. El páramo, como de pronto saben, no sé si todos conocen mi antecedente, pero ya trabajo desde hace más de 30 años en páramos, primero en Colombia, después en Ecuador y ahora en todos los Andes. Lo he hecho desde la Universidad de Ámsterdam, lo he hecho desde Condesan, lo he hecho desde la UICN y en los últimos años trabajo como libre con un montón de diferentes organizaciones y regularmente me piden que he hecho un poquito mi conocimiento y mi experiencia en páramos para diferentes procesos como en esto. Entonces, con mucho gusto comparto un poco estas ideas. Voy a presentar, entonces voy a cambiar ¿cómo es? A mostrar la presentación. Aquí está esto. Entonces, por favor, me indica Marta si están viendo la presentación ahora. Listo. Excelente. Entonces, quiero hablar hoy con ustedes un poquito como el páramo, conocimiento y manejo del páramo. En general me refiero a los páramos en general, pero trato de enfocar un poco en Colombia. Yo mismo vivo en Ecuador y trabajo mucho con los ecuatorianos, pero también con los páramos colombianos conozco bastante. El páramo, por supuesto, como ecosistema lo conocemos con sus hermosos frailejones, la paja, los arbustos, todo esto son partes del páramo, el suelo, el agua, y de eso quiero hablar un poco, pero siempre pongo atención también en que el páramo finalmente es habitado, es usado, interactúa continuamente con la sociedad. Entonces, de punto de vista del conocimiento, el manejo y la conservación, siempre estamos pensando también en cómo trabajamos, cómo incluimos, cómo aliamos con los habitantes del páramo y como los habitantes en general del país. Porque finalmente, y parafraseo algo que dijo Brigitte Baptiste hace poquito en un evento que estuvimos juntos, dijo que la delimitación del páramo de pronto es un trabajo geográfico, pero socialmente todo Colombia es páramo, todos estamos conectados de alguna forma con un gran ecosistema donde el páramo es parte. Entonces, la ecología del páramo en términos sencillos, hay una interacción continua y fija entre la vegetación, el suelo y el clima. O sea, lo que determina el páramo, lo que determina la ecología del páramo es la vegetación, suelo y clima, y todo esto en el medio está el agua. Esta interacción determina cómo está el agua. El agua es la sangre del páramo, la sangre de la montaña, mejor dicho, si la montaña, si los Andes fue un cuerpo humano, el agua es la sangre y el páramo es el corazón. Entonces, pero eso se da por esta interacción entre vegetación, suelo y clima, y eso voy un poquito a explicar para ustedes. Me disculpo que varios de ustedes de pronto me han escuchado hablar y varios elementos ya conocen, pero entonces tienen un poco paciencia conmigo y de pronto hay algunas cosas nuevas también que vamos a tratar aquí. Pero se pone más interesante cuando vemos el páramo como agua dentro de la vegetación, suelo y clima en su interacción con la sociedad. Más que todo por el agua es el líquido que nos conecta al páramo con toda la sociedad en ese gran ecosistema que es Colombia, que es los Andes, que es Ecuador, que todos los países nos conectamos intrínsecamente, todos los colombianos, ecuatorianos, venezolanos y muchos peruanos con los páramos a través del agua. Entonces, primero un poco del clima. ¿Cómo caracteriza el clima del páramo? Todo el mundo lo sabe, más que todos ustedes que trabajan en parque. Pero algunas cifras. La precipitación es moderada, no es extremadamente alto, normalmente entre 600 y 2.500 milímetros al año. Saben, el Chocó llueve hasta 10.000 milímetros al año. Y estos 2.500 milímetros por año son realmente excepcionales. Oriente de Chingaza, por ejemplo, normalmente es entre 600 y 800 mil milímetros al año en la mayoría del páramo, que no es mucho realmente, pero tiene una evapotranspiración muy baja. Entonces, por la temperatura baja, un poco agua que llega evapora o transpira con las plantas. Por eso hay un gran surplus de agua finalmente en el
en el páramo mismo. La otra parte del clima que determina el agua es que la precipitación que es constante. O sea, hay pocos días que realmente no llueve y es una precipitación sin grandes eventos de lluvia. Normalmente llovizna, llovizna, llovizna. Y las temperaturas son bajas, que hace que la vegetación crece lento, que hay poco evapotranspiración, etcétera, etcétera. Hay muy poca variación anual, como el típico dicho que invierno todas las noches y verano todos los días, porque hay mucha variación diaria, pero poca variación anual. Hay poco diferenciación en temperatura promedio durante el año, con una diferencia de menos de 2 grados. Hay un poco de estacionalidad en precipitaciones, pero generalmente durante todo el año es húmedo y durante todo el año hay lluvia, pero también cuando hay un sol muy fuerte. Por eso hay una alta irradiación y mucha de la vegetación está adaptada a esto, porque los rayos solares en el Ecuador donde estamos, en el Ecuador, cerca del sol, hace frío, pero sí con mucha irradiación y por eso tiene que protegerse las plantas porque los rayos de ultravioleta muy dañinos inclusive para los tejidos de las plantas. Por eso los frailejones tienen los pelitos grises y por eso la paja tiene sílice, por ejemplo. La vegetación del páramo, ya dije, acuérdense, vegetación, suelo, clima. Primero el clima, la vegetación. Estructura compleja, alta, frailejones, paja, arbustos. Todo esto porque hay un clima constante, temperaturas bajas, entonces la vegetación crece lento y acumula, no como en los Alpes o en las montañas rocosas en Norteamérica, donde hay una fuerte estacionalidad, que las plantas se congelan en invierno y vuelven a crecer en el verano y por eso hay una vegetación más baja. Sin embargo, el páramo puede seguir creciendo durante todo el año, poco a poco, pero mucho. Por eso consigue esta estructura compleja y una biomasa bastante alta, 30 a 40 toneladas por hectárea. Es como 10% de una selva tropical y es bastante por un pajo. Un pastizal normal, un potrero, tiene 2 o 3 toneladas por hectárea de biomasa. El páramo tiene 30 a 40 toneladas por hectárea. Es bastante, es como el similar a un bosque seco, un arbusto seco. No es arbóreo, o sea, no tenemos un dosel continuo con árboles grandes, pero sí hay árboles. O sea, los polilepis, los coloraditos, como lo llaman, iguales en otro lado, pero también los ginoxis, los escalonias. Hay diferentes especies que crecen en pequeños manchitos de bosque o hasta individuales en el páramo. El crecimiento lento pero constante, determinado por esta temperatura baja y por una muy lenta descomposición por la temperatura baja y la alta humedad, hay un crecimiento continuo y la producción primaria es como el 10% de la biomasa. Quiere decir que de esos 30 a 40 toneladas por hectárea, cada año se acumula 3 o 4 toneladas por hectárea y más o menos un 10% de toda la biomasa que se ve crece todos los años. Y hay una retención de materia muerta. Cuando hay 10% de precipitación primaria, quiere decir que el 90% de la vegetación no crece, está ahí. Entonces se mantiene en las hojas muertas del frailejón, en las otras muertas de la paja. Eso hace que hay materia muerta dentro de la vegetación continuamente. Hay alta cantidad de sílice en las hojas, más que todo en la paja, y eso es algo importante que vemos después para el agua. Aunque parece raro, la sílice es un elemento como casi vidriosito, lo sientes inclusive en la paja, en los cortadería más fuerte todavía, porque eso se puede cortar literalmente. Lo tiene como para mantenerse protegido contra herbiforía y también contra los rayos ultravioletas. Hay una cobertura total del suelo y mucha hojarasca, que también es muy importante para lo que vemos ahora del suelo, por ejemplo. Porque el suelo del páramo, como conocemos, la gran mayoría formado en cenizas volcánicas. No solamente en la cordillera central donde están los volcanes, pero mucho de estas cenizas se han volado a la cordillera oriental, entonces mucho de la cordillera oriental también tiene suelos volcánicos, pero también otros suelos tienen suelo negro. ¿Por qué se da esto? Porque es una formación joven de entre decenas y miles de años. Las
Cenizas volcánicas cayeron en los últimos miles de años, del Ruiz, del Huila, de todos los volcanes activos que hemos tenido, y se están cayendo y botando cenizas sobre toda la cordillera. Otros suelos donde no es volcánico son productos de meteorización de la roca madre después de los glaciares, pero todos los páramos hoy en día, hace 10.000 años, fueron glaciares. Entonces, todo el suelo es relativamente joven, de decenas a miles de años. Por eso tiene bastante, ahí el volcanismo activo ya mencioné, por eso tiene bastante eh, minerales dentro del suelo, pero no están capturados, no están libres, todavía no han meteorizados. Las cenizas frescas tienen muchas materias minerales, también los suelos meteorizados después de los glaciares tienen muchos materiales nutrientes, pero no están disponibles para las plantas. Hay una lenta descomposición de materia orgánica por una combinación de condiciones de clima, que es frío y húmedo, por eso hay poca actividad biótica en el suelo, de vegetación, hay mucha biomasa, y el sílice, porque el sílice es recalcitrante a la descomposición, y por esto la descomposición es lento, y por el propio suelo, porque por la presencia de metales, porque tanto nutrientes, en más que todo las cenizas volcánicas, pero también en otros suelos, se forman una especie de pequeños imanes que capturan materia orgánica y se forman complejos organometálicas, como se llaman, que es como una combinación de la material mineral, de los nutrientes, con alta cantidad de metales, específicamente aluminio y hierro, que capturan de alguna forma la materia orgánica y se forman complejos, y estos son también muy recalcitrantes a descomposición. Por esos tres factores juntos tenemos tanta materia orgánica en el suelo. Y por esto el suelo es liviano, porque tiene mucha materia orgánica, y eso hace que hay mucha infiltración y mucha capacidad de retención hídrica, porque estos suelos forman puras esponjas. Estos complejos de metales con materia orgánica también tienen una leve carga eléctrica, y como sabemos el agua también es bipolar, tiene esta leve carga eléctrica. Entonces hay una retención en un suelo liviano con mucho espacio para agua y también mucha potencialidad del suelo para tener este agua. Entonces, ahí ya estamos viendo las tres razones. Clima, vegetación y suelo están interconectados, ¿se acuerdan en la primera diapositiva? Y el agua está allá en el medio. ¿Por qué? ¿Qué pasa allá el agua en el páramo? Hay dos aspectos del agua en el páramo, que es una buena el servicio hidrológico del ecosistema hace porque hay una generación total del agua, rendimiento hídrico y la regulación del agua. Esos dos aspectos hacen que hay un buen servicio hidrológico. Ya hemos visto con el clima, con la vegetación y el suelo que pasa allá, porque hay una buena generación de agua. La generación de agua es prácticamente lo que cae y lo que sale, esa suma y resta. Es porque hay mucha precipitación, la vegetación que está alta, hay mucha precipitación, pero hay poca evapotranspiración. Entonces hay poco consumo de agua por la propia vegetación. Entonces hay muchos surplus. Y la vegetación, por ser alta, compleja, con arbustos, con frailejones, con paja, captura mucho neblina. Por eso hay una generación total de agua que es bastante positivo. No llueve tanto, pero por esos factores, baja evapotranspiración, sobra mucha agua. Y la regulación es el mecanismo de regulación que está determinado por la alta capacidad de retención en el suelo, de infiltración en el suelo, baja intensidad de precipitación y alta capacidad de retención de agua dentro de los suelos. O sea, infiltra mucho. La precipitación no está con grandes lluvias, pero constante, y se mantiene en el suelo. Entonces, esas son las razones por qué hay tan buen servicio ecológico e hidrológico desde el ecosistema. También porque esta razón son los páramos de fábricas de agua, por diferentes aspectos de suelo, de vegetación y el clima. Está lindo, ¿no? Entonces, solamente unos datos hidrológicos del páramo para que tomar en cuenta. El rendimiento hidrológico, o sea, la cantidad de agua que sale todo el tiempo del páramo, es como 600 a 1500 milímetros por año. Eso quiere decir que todos los días más o menos sale de 2 a 4 litros por metro cuadrado de un páramo. O sea, se puede decir fácilmente en un metro cuadrado
más o menos produce de 2, 3, 4 litros todos los días. Eso es un total de más o menos a nivel del año 70 kilómetros cúbicos de agua al año. ¿Alguien ha calculado alguna vez esto? Es una estimación muy gruesa, nada preciso, pero te indica más o menos qué tanto agua produce los páramos en Colombia. 70 kilómetros cúbicos. ¿Se pueden imaginar eso? Yo creo que con eso se puede inundar Bogotá con 10 metros de agua, algo así. Les invito a ustedes de calcular, imaginar cuánto es 70 kilómetros cúbicos realmente. La precipitación horizontal de neblina siempre ha sido muy difícil de medir, pero se estima que es más o menos el 10% de toda la agua que produce un páramo, que es el rendimiento hidrológico, porque el páramo no produce, captura agua y lo libera, como vemos, pero es el 10% del total viene la neblina. El 75% de los eventos de lluvia son de menos de 2 milímetros, entonces menos de 2 milímetros es una llovizna larga, pero ahí está. Entonces, la gran mayoría son de estos pocos eventos de lluvia. La capacidad de regulación de agua quiere decir que en suelo de capacidad de campo, entre el punto de marchitez, que eso es el punto donde realmente está la cantidad de agua que se puede retener, porque la capacidad de campo es un término que usan los edafólogos, los gente que saben de suelos, es entre 0,6 y 0,75 gramos por centímetro cuadrado, con centímetros cúbicos, o sea, es el 60-75% del volumen está en esto, mientras el punto de marchitez, que es la cantidad de agua donde ya no pueden sacar, es 4, o sea, el 40%. Quiere decir que el 20 a 35% del agua en el suelo es capturable, es cogido, no, 20 a 25%, 35% del volumen del suelo es agua aprovechable para plantas. Eso hay que decir ahí. Es agua que puede retener allá y que puede liberarse poco a poco. Esos datos les digo que lo pongo en comparación de otros suelos, es una cantidad enorme. Eso suele como de cada centímetro cúbico de suelo, hay el 25 al 35% puede estar aprovechable para plantas o puede ser retenido allá y puede ser liberado poco a poco. Entonces, esto simplifica que en cualquier momento hay como 200 a 400 milímetros de agua retenido en el suelo. Eso es el producto de ese 20 a 25% por la profundidad del suelo, que también es bien profundo normalmente. Entonces, en los primeros 50 centímetros se mantiene el equivalente de la lluvia de 3, 4 meses o hasta medio año de lluvia se mantiene en el suelo. Entonces, eso es las fantásticas cifras del campeón ecosistema esponja, torre de agua que tenemos por encima de nuestras montañas. Estos datos, buena hora que lo estamos grabando porque se pueden utilizar para demostrar qué tan importante está el agua qué tan importantes son los páramos para el agua en Colombia. Vamos a ver un poco de los impactos que dan las diferentes actividades humanas en el páramo, en el agua, en el suelo, etc. Primero, la ganadería. Primero, lo que hace la ganadería es que por el peso de las vacas compacta el suelo. Hasta el 15% del suelo está compactado cuando el ganado está pisoteando encima. Ni siquiera necesita mucha cabezas de ganado para ya poder medir compactación del suelo, porque son tan livianos que se compacta, lo que hace que es menos espacio para agua disponible. También disminuye la vegetación hasta un 75%. Se ve claramente en la foto, por ejemplo, de esos 30, 40 toneladas normal, se queda apenas 5 o algo, un poco más que el doble que un pastizal sembrado normal. Eso es mucha pérdida de vegetación, por eso tenemos menos materia orgánica, menos intercepción de lluvia, etc. A veces menos cobertura del suelo y por eso ya hay erosión superficial y sequía superficial en ciertos puntos. ¿Por qué es tan importante evitar de sequía? Les cuento después. Eso es el punto de entrada para la erosión fuerte.
En total, cuando hay un páramo solamente con ganadería, o sea, sin fuego y sin haber sido cultivado, hay 15 a 20% menos retención de agua, principalmente porque menos vegetación y compactación de suelo, y hay mucho menos infiltración. Hay 30 a 100% más escorrentía. Quiere decir que como el suelo está compactado, entra menos lluvia y la lluvia que no entra directamente va superficialmente. Las quemas intensifican simplemente todo el efecto. Con una quema se quita la vegetación, el rebrote se atrae más el ganado, se pone más densa la densidad de carga de animal allá, se compacta más, hay más peligro de erosión y sequía en puntos puntuales donde se desaparece la vegetación, etc. Entonces, el quema principalmente es una aceleración del efecto del propio ganado. Miramos a la agricultura. ¿Qué hace la agricultura? Para la agricultura normalmente tienes que remover toda la vegetación para poder sembrar las papitas o habas o trigo, principalmente papas en el páramo y con cultivos intermedios con otras cosas. Lo básico es esto. ¿Qué hace la agricultura? Es quitar la vegetación. ¿Qué pasa con la sequía? Con esto se seca el suelo superficialmente y hay algo grave porque estos complejos organometálicos que empecé al principio con aluminio, con las minerales que capturan la materia orgánica y esto forman como leves cargas eléctricas que mantienen el agua, estos cuando se secan se cristalizan, como que se secan completamente y en vez de atraer el agua, repelen el agua y se vuelven hidrofóbicos, que quiere decir que los suelos ya no retienen, pero repele el agua y como es un suelo liviano, empieza a llover y el suelo hidrofóbico secado empieza a flotar sobre el agua, entonces hay menos infiltración y hay una erosión muy rápida. Entonces ese suelo tan fantástico para retener agua, cuando se seca, de repente empieza a flotar y vuelve a repeler y es un suelo completamente contrario y ya no absorbe el agua ni siquiera. Sin embargo, los campesinos están buscando esto porque al arar, al secar, se libera mucho fósforo que normalmente está retenido en el suelo y cada campesino sabe que lo que falta en el suelo del volcánico es fósforo, entonces al secar se libera el fósforo, pero se pierden las propiedades hídricas. Entonces, eso hace que el suelo del páramo, tan importante para mantener la retención hídrica, este suelo del páramo es extremadamente frágil y hay que manejarlo con mucho cuidado. Se causa la erosión fuerte, hay una disminución de materia orgánica porque también esto causa mayor descomposición, hay ya menos entrada por la vegetación que está removido, etc. Entonces, los suelos de agricultura hace un disminuir la materia orgánica. Por eso, menos infiltración, hasta 300% más escorrentía. Y si encima el suelo está liviano e hidrofóbico, se va con una erosión impresionante y 30-40% disminución de retención hídrica. O sea, estamos casi perdiendo la mitad de las propiedades de un páramo natural cuando es un páramo con agricultura. Lo grave es que es muy difícil recomponer al suelo. Una vez arada al suelo, esta cristalización es irreversible y no se puede restaurar al suelo casi. Entonces, por eso tanto problema que tenemos. Sin embargo, podemos echar toda la culpa a la agricultura, a la ganadería, que tan barruco, etcétera, etcétera, pero no. El tema es que el páramo ha sido coevolucionado con la gente. La gente lo ha intervenido, ha creado esto, pero no quiere decir que todo ha sido degradado. Con una situación leve, con un manejo leve, con dispersación de todo, con rotación de cultivos o con cultivos en zonas más bajas, sí se puede tener un cierto nivel de, digamos, sostenibilidad, es muy sí, pero coexistencia. Pero esta coexistencia, ¿cómo empezó? Empezó porque la sociedad y el páramo estamos viviendo una relación compleja a nivel del paisaje. No es que todos los páramos están habitados, es el contrario, pocos páramos están habitados, la gente vive abajo, pero usa el páramo. Y es un uso tradicional, es un uso moderno, es un uso que cambia, es una dinámica que todo el tiempo está cambiando. Y nosotros como sociedad, muchos de nosotros urbana, también de alguna manera estamos interrelacionados con el paisaje grande.
hay que conocer que cada uso tiene su impacto, pero también trae beneficios. No hay que olvidar que nosotros comemos papas. La papa es un alimento muy bueno, es muy sano, y la haba también, y el trigo también. Y los que no somos vegetarianos, tomamos leche y comemos la carne, y de algún lado hay que producir. No es cuestión de decir que cada uso es malo. Por supuesto, hay que ver dónde hay que hacer el uso y cómo hay que hacer el uso, y esto en un ecosistema tan vulnerable como el páramo hay que estar con mucho cuidado en esto. Y los cambios en ecosistemas afectan la sostenibilidad socioecosistémica. O sea, cuando estamos considerando que el páramo ha coevolucionado con comunidades, que se nos fuera la mano en muchas áreas, el uso es demasiado intenso, hay temas de uso industrial de papas que ya no tienen que ver realmente con la agricultura familiar, con la seguridad alimentaria de la sociedad, sino de producir nomás grandes cantidades tractoreando, que causan todos los efectos negativos, o ganadería intenso que están acabando con toda una parte y dejan hasta en los parques el ganado y todo. Eso no es el sostenible, pero es un socioecosistema de todos modos. La sostenibilidad en el ecosistema, que afecta la hidrología del suelo, afectan la sostenibilidad socioecosistémica también. Cuando tenemos un socioecosistema más sostenible, cuando creamos que a nivel del paisaje creamos una sostenibilidad, es a nivel del paisaje, incluyendo el ecosistema y la sociedad. Si no, no existe esa sostenibilidad. Entonces hay que buscar ciertas formas en vez de solamente. Hay que conocer qué son los impactos del ganado y del fuego y de la quema y de la forestación, de la minería, pero no hay que conocer que estamos viviendo en una sociedad donde hay ecosistemas y donde hay sociedad, y que necesitamos parte de esos productos, y que hay que ver que todo tiene su impacto, pero hay que ver también qué son los beneficios y poder manejarlo conociendo qué son los impactos de una forma que da sostenibilidad, para que los ecosistemas no afecten la sostenibilidad socioecosistémica, y para que la sostenibilidad que creemos a nivel de paisaje busca tanto sostenibilidad para el ecosistema como para la sociedad, porque si no, seguimos con conflictos y no hay sostenibilidad. Miramos un poquito al gran amenaza que tenemos en todo lo anterior, tanto a nivel del ecosistema como en la sociedad, que es el tema del cambio climático y en el agua, en el páramo. Ya sabemos cómo está la interacción entre suelo, vegetación y clima con el agua en el centro, y ya sabemos cómo eso está afectando con interacción humana, pero también qué tan importantes somos como un gran socioecosistema dependiendo de esto. ¿Qué cambia con el cambio climático? Mucho no sabemos, desafortunadamente. Lo que sí sabemos es que la temperatura aumenta y aumentará significativamente. Eso es completamente reconocido. Todos los modelos coinciden en que haya aumento de temperatura de 1,5 hasta 4 grados hasta el 2040 o 2070. Ahora están reunidos 70.000 personas, qué locura, en Dubái, qué locura, hablando del cambio climático en el país que vive a punto de combustibles fósiles. Pero bien, no voy a criticar esto, pero de todos modos tratando de que otra vez sigue por menos de 1,5 grados, pero eso no va a lograr. El acuerdo del país está muy lejos, y estamos más pensando en 3 grados hasta el final del siglo, que significa hasta 4 grados en nivel de los páramos, porque para los Andes la temperatura sube más en la altura que a nivel del mar, más o menos el doble a los 3.000 metros. Por eso podemos tener, cuando el mundo dice que de pronto llegamos a 2 grados en 2040, 2070, estamos en 4 grados a nivel de los 3.000 metros. Es muy dramático, en donde los páramos sube el doble que a nivel del mar la temperatura. Y los glaciares son excelentes indicadores y tristes indicadores de este hecho. Mira lo que lo seguimos en el Nevado de Santa Isabel, donde allí se pueden ver claramente a la izquierda el Irian Puse. Aquí llegó el glaciar en el 2017. Esa foto lo tomé en el 2000.
2019. Entonces, no, mentira, en el 2000, sí, en el 2019. Entonces fue 2 años después, ya no había ningún glaciar, ni se podía ver, claro, que también era neblina, pero allí ya en cada 2 años se está moviendo como 10 metros el glaciar y definitivamente en unos 5 a 10 años ya no tenemos un nevado Santa Isabel, ya sería un paramillo y nada más. Las tendencias de temperatura concuerdan. Ahora les vamos a mostrar un poquito las dudas que tenemos porque realmente en temperatura la tendencia está normal. Las gráficas que vemos aquí son las diferentes proyecciones de temperatura en el noroccidente de Sudamérica, incluyendo Colombia, y dicen cómo subirá la temperatura en diferentes escenarios. No olviden, no miren a todos los colores, solamente ven que unos dicen que sube un poco, o sea, colores rojos o verdes, y otros dicen que sube mucho, que son los colores azules y todo, pero por lo menos todos el gráfico a la derecha, miran esto, es donde hay más de 75% de acuerdo que los modelos coinciden en que sube la temperatura. Entonces, todo es gris, quiere decir que en todos los lados, el más del 70% de las diferentes proyecciones de clima dicen que la temperatura sube. Entonces, relativamente buena noticia. No sabemos exacto cómo sube, cuánto, pero sube. Con la vegetación, con la precipitación, pasa el contrario. O sea, los diferentes modelos, y se puede ver un poco en estos tres a la izquierda, uno está combinado, otro está completamente verde, otro está completamente rojo, que es más o menos lluvia. Entonces, lo de la derecha está blanco, quiere decir que hay muy pocos puntos en todo el noroccidente del continente donde los modelos coinciden si va a llover más o si va a llover menos. O sea, simplemente y todo el área de páramo, con excepción allá en el sur de Colombia, norte de Ecuador, se puede decir que hay menos lluvia, en una tendencia donde los modelos coinciden que hay menos lluvia. Por el resto, el área de páramo no podemos decir en ninguna parte si llueve más o si llueve menos con el cambio climático. Inclusive en los nuevos modelos que se están investigando más, esos son los páramos del Ecuador, perdón que les uso eso, pero ahí se han hecho un escenario con los nuevos modelos y nuevas aproximaciones que el panel intergubernamental de cambio climático está recomendando, de hacer lo que se llama años tipo. En vez de decir que va a llover más, va a llover menos, ya saben que es mucho más complejo por diferentes factores que inciden en la precipitación, que tiene que ver con flujos atmosféricos y todo esto. Eso hace de que ahora están diseñando como modelos años tipo, que puede ser que hay ciertos años que hay más lluvias en cierta parte, más intensos, menos lluvias en otra parte, más distribución de lluvias, épocas secas más prolongadas y todo esto. Entonces ahí se consigue se construye en base a esos modelos diferentes años tipos, y aquí se puede ver que cada uno, no leen toda la imagen y todo, cada año tipo por los páramos del Ecuador que hicieron proyecciones sobre esto, da un régimen muy diferente. Y quiere decir que prácticamente se concluye es que cualquier escenario de clima puede ocurrir. El mensaje que se está dando los meteorólogos ahora que trabajan en alta montaña es que los modelos son cada vez más complejos y ni siquiera sabemos simplemente si llueve más o si llueve menos. Lo más probable es que cualquier tema puede ocurrir. Hay años en que va a llover mucho más y otros años que va a llover mucho menos. Hay años que hay más lluvia en el norte, menos lluvia en el sur, y años al revés. O sea, prácticamente el que sabemos ahora con cada vez más certidumbre es que no sabemos nada y cualquier cosa puede pasar. Lo único seguro es que cada vez más extremos en lluvia, más extremos de temperatura, más extremas de sequía. Pero dónde ocurrirá, etcétera, sabemos cada vez menos. Me da mucha pena tener ese mensaje, pero eso es lo que está pasando.
Y eso quiere decir que hay muy poco seguridad qué pasa con el tema de agua, qué pasa con el tema del cambio climático, con los cultivos, con el propio ecosistema. Algunas cosas que sí sabemos del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad es que porque hay cambios en el régimen hídrico y hay mayor irradiación, eso causa mayor temperatura. Diferencia del régimen hídrico y mayor irradiación hace que hay cambios en la vegetación. Puede ser que las plantas se mueven a zonas donde tienen temperatura ideal, se adaptan, la propia vegetación puede adaptarse o inclusive podemos esperar extinciones locales. Lo que pasa es que hasta ahora se están monitoreando sitios de monitoreo a largo plazo y no hay mucho señal todavía lo que está pasando, probablemente porque el monitoreo va todavía corto. Una cosa que podemos mostrar de la disminución de los páramos mismos. Cuando suben las temperaturas, en teoría, puede pasar esto, ¿no? Que donde estaba el páramo se sube porque suben las temperaturas, la nieve casi desaparece, el páramo va subiendo y el bosque andino eventualmente va subiendo porque las condiciones climáticas con mayor temperatura se hacen más ideales para formar de bosques y el páramo sube también. Esto en un gráfico así no te ve tan dramático todavía, pero hay que ver qué pasa en la práctica, porque eso no es real. Una montaña no es tan pendiente. Las montañas son más o menos así. Eso ya es muy pendiente. Pero si va donde está el azul, el páramo, y el verde, el bosque, donde esto va subiendo y se ve como igual a la figura anterior, con un poco de subida, mira cuando lo vemos desde el aire. En realidad, y esto es directamente proporcionado, aquí parece que se pierde como un 20%, pero en realidad se está perdiendo el 90%. Entonces, por esto, esa subida de, por ejemplo, 50 metros de un páramo hacia la montaña significa una disminución enorme de la superficie, porque hay que verlo desde arriba y hay que considerar que la montaña no es tan pendiente como se ven en los dibujos originales. Entonces se pierde mucha superficie cuando el páramo sube un poquito y también por eso es tan dramático la desglaciación. La glaciar sube 20 metros, como vimos en el Saint-Échevel en la foto anterior, que ya significa casi que se pierde todo el glaciar. ¿Qué más vemos con impactos sobre la vegetación? En 200 años, a la izquierda es el dibujo que hizo Alexander von Humboldt en el Chimborazo, en Ecuador, cuando inventó la ecología porque relacionó la vegetación con los suelos, con la temperatura. Se han investigado esto y eso es una de las indicaciones más fuertes de cómo está cambiando la vegetación. Esto es una especie de monitoreo que hace poco se volvieron a analizar los viejos levantamientos de Humboldt con la vegetación actual, que sí cambió mucho la vegetación, pero la ecología también es complicada, porque hay plantas que se mantienen fuera de su rango, donde antes no crecían, no, donde siempre crecían y ahora en teoría es muy caliente para ellos. Vienen otras especies allá, pero las plantas se adaptan, se manejan, se toleran las altas temperaturas. Entonces hay ciertas partes donde inclusive por el cambio climático hay mayor biodiversidad porque todavía están las plantas que eran cuando era más frío y ya están las nuevas plantas. Mientras que hay otras zonas donde sí hay extinciones y donde ya no hay ciertas plantas. Y lo que pierden típicamente son las plantas típicas, más vulnerables, más especiales, por ejemplo, los del superpáramo. Pero la ecología es complicada y no hay una línea directa en cambio climático y biodiversidad. Sobre la hidrología, sabemos un poco más. Tenemos una desaparición de los glaciares, con un porcentaje de 3 a 5% anual estamos perdiendo los glaciares. Datos del río Santa en Perú, pero eso es una cuenca en el norte de Perú por la Cordillera Blanca, donde el resto es un desierto y casi solamente tienes glaciares y muchos glaciares, porque es del Huascarán, son montañas de casi 7.000 metros, y un tipo de páramo que se llama Jalca, que es mucho más seca que los páramos nuestros. Allá el 28% tenemos menos caudal en época seca por la desaparición de los glaciares. Entonces, directamente
relacionado a los glaciares. Sin embargo, en los cuencos del páramo, apenas el 2% del agua es regulado por glaciar, que ya es mucho, pero es apenas el 2%, y el resto es por el páramo, porque el páramo es húmedo, tenemos mucho más páramo que glaciar. Los glaciares en los páramos son relativamente pequeños, tanto en Ecuador, Cotopaxi, Chimborazo, como en Colombia, con el Huila, con los nevados, etc. Entonces, es relativamente más importante lo que pasa en los páramos. Y estos procesos hidroecológicos son más importantes porque esos son los que determinan el agua que sale del páramo, menos que los glaciares. Pero estos también son afectados fuertemente por, entre otros, la cantidad eh, de cambios que se da a nivel de ecosistema, que afectan el régimen hídrico, etc. Entonces es un tema fuerte que no sabemos bien cómo, por ejemplo, una subida de temperatura, una disminución o variabilidad de agua afecta a los procesos de descomposición en el suelo y cómo esto afecta a la regulación hídrica. No sabemos. Entonces es un tema como muy incierto. Y hay muchos de interacción con otros factores, precipitación, vegetación, uso. Por ejemplo, cuando hay más uso del páramo porque el ganado puede subir más porque la temperatura sube, para decir algo, eso tiene un factor indirecto sobre el suelo y sobre la hidrología. Entonces, cuando desaparece la vegetación porque hay cambios en la vegetación, también puede cambiar, por ejemplo, que hay menos paja y más arbustos que tienen menos sílice y por eso la descomposición puede ser diferente y hay otros factores hidrológicos del suelo. Entienden que es como muy difícil ese tema de tener todo relacionado. Bueno, ya casi vamos terminando, tranquilos. En impactos de cambio climático sobre la agricultura. Plagas y enfermedades. O sea, ya hemos visto justo aquí en la Javeriana, estoy escuchando historias sobre la afectación de los posibles plagas en los frailejones, que pueden estar asociados con la presencia de cambio climático, pero lo mismo pasa en la agricultura. Los bichos, los plagas, los hongos están cada vez más frecuentes, con temperaturas más altas y con precipitación menos controlada, que la gente también puede menos controlar esto. Eh, Cambios en cultivos. Hay 30% del área donde ahora cultivan papa que son menos aptitud para papa. No quiere decir que cultivan menos papa, pero es menos aptitud para papa. Territorios que según ¿cómo se llama esto? El Corpoica o bueno, de investigaciones agrícolas pone de aptitud para papa es 30% menos con el tema de cambio climático. Sin embargo, hay más papa en el páramo. Siguen cultivando más papa porque se suben las condiciones para la papa en el páramo. Menos aptitud de papa en total, más en el páramo. Entonces, lo que vimos ahora de que sube el páramo con cambio climático y sube en teoría el bosque andino, en realidad no sube el bosque andino porque mucho del bosque andino ya es cultivado, es transformado. Entonces, simplemente lo que pasa es avance de la frontera agrícola. Más páramos va a ser transformado en cultivos. Menos previsibilidad del agua, hay un cambio a ganadería, la gente tiene menos posibilidad de cultivos porque hay más enfermedades, más fácil de cultivar, predecir la lluvia, etc. Entonces la gente va a comprar vacas porque es más fácil y más una forma de adaptarse, y es mala adaptación, es pasar de cultivos a vacas, porque la vaca finalmente, normalmente el cultivo más que todo de los cultivos de pan coger son más abajo del páramo. Cuando esos se dañan, se cambian a ganadería que están dentro del páramo o se hacen cambio a otras actividades no agrícolas que se incentiva la urbanización, que tampoco queremos ver mucho esto. Entonces, el cambio climático finalmente es un acelerador de impactos, porque se van a ganadería, se van a urbanización, se van abandonando cultivos, se van abandonando el campo. Entonces, con el cambio climático tenemos un acelerador de impactos. Bueno, yo voy a dejar pasar esto porque ya hemos hablado mucho. ¿Qué podemos hacer para adaptarnos al cambio climático? Primero, entender que el páramo es un socioecosistema. Entonces, hay gente allá que tiene que adaptarse a esto.
Y la gente del páramo es especialmente vulnerable, es más expuesta, más sensible y tiene baja capacidad de adaptación, capacidad de conocimiento, capacidad económica, capacidad de cambiarse las actividades, etc. Además, no sabe qué hacer a pesar de tanto esfuerzo. El 80% de la gente en encuestas dice que no tiene idea qué hacer en frente al cambio climático. Pero la respuesta está a la mano, porque la gente tiene sus prácticas sustentables que se puede promover en otras áreas. Tiene un conocimiento tradicional que hay que potenciar. Tiene innovación. Los campesinos tienen capacidad de innovación, pero necesitan las herramientas para hacerlo. Podemos seguir investigación, hay que comunicación y hay que colaborar. O sea, con la gente en el páramo, con el ecosistema mismo, hay que colaborar para hacer esto. Igual como hacíamos en el principio, que el páramo hay que conocer los impactos para poder manejarlo, pero hay que considerar que es un socio ecosistémico, los parques están trabajando con la gente alrededor y tenemos que colaborar para potenciar las capacidades que tiene la gente de adaptar para que sea una buena adaptación y no una mala adaptación. Eso tiene ciertas respuestas técnicas en general y con esto casi termino este y otro más. En general, los mensajes que quiero decir sobre el manejo de páramo es que cualquier uso tiene un efecto sobre el páramo, sobre la hidrología, sobre el suelo, sobre todo. El impacto depende del tipo de páramo, características del uso y la historia de uso. Un páramo que ha sido muy cambiado ya antes tiene otro impacto de la ganadería o de la agricultura que un páramo que está prístino. Una densidad de ganadería de menos de una vaca por 10 hectáreas es el máximo tolerable en un páramo. O sea, en un páramo no protegido, con esa densidad todavía se mantiene más o menos intacto. Y hay que evitar la quema porque la recuperación es más de 10 años y es el acelerador de los sistemas. Ahora hay ciertas visiones como que el quema podría ser un elemento natural del páramo, pero yo no he visto muchas evidencias de esto. De todos modos, hay que evitarlo porque inclusive los que dicen que hay un elemento, un factor natural de la quema, saben que la frecuencia es una vez cada 50 o 100 años y no cada 2 o 3 años como hacen en cierta parte. En general, es mejor concentrar el uso a pocas áreas de menos sensibilidad, más que todo afuera del páramo, pero también dentro del páramo hay ciertas áreas que tienen menos sensibilidad, donde pueden haber un cierto uso cuando es un páramo privado, etc. Con el tema de la delimitación también es algo que hay que tener en cuenta, como que dónde se hace el plan de manejo, dónde puede ser agricultura familiar, preferiblemente afuera, sino dentro de una finca donde tiene poca sensibilidad el páramo mismo y evitar la parte de gran sensibilidad. Hay que aprovechar el conocimiento de la gente local, ellos saben dónde están estas zonas y hay que promoverlo en vez de verlo como que la academia tiene la respuesta a todo, porque los académicos no la tenemos. Y el tema de forestación o restauración. Allá voy a tener un pequeño paréntesis. La forestación, antes habíamos reforestación de páramos y que hacemos la reforestación y yo no sé qué. Eso ya sabemos que no funciona. Los pinos en el páramo era una plaga y cambiamos ahora en la restauración. Yo veo y yo sé que ustedes ayer con el amigo Orlando han tenido todo el día de restauración, pero yo últimamente quiero poner algunos preguntas con el tema de restauración, porque ¿qué es lo que está pasando? Es que en muchas partes están considerando restauración como una nueva reforestación, concentrando 100% en viveros, en plantar y en plantar arbolitos y plantar arbusticos y plantar frailejones, y la restauración ya parece como una reforestación 2.0, con ciertos peligros, porque se están olvidando que restauración empieza con un tema es todo un proceso, con la caracterización del paisaje, definición en objetos de restauración, análisis del estado de conservación, qué son los disturbios, cómo manejar estos disturbios, qué modelo de referencia tomamos, qué estrategias hay, que es una combinación de muchas estrategias y actividades. Hay que asegurar la gobernanza, financiamiento, beneficios y realmente entre todo esto, casi la última actividad es plantar cosas, porque eso cuesta mucho. Esto tiene peligros porque, por ejemplo, qué material vegetal estamos
poniendo, tengo bastante preocupación con la fiebre que existe de plantar frailejones, porque de dónde sacan los frailejones, qué plagas llevan, qué línea genética es. Hay unos frailejones, o sea, hay 150 especies, entonces ni los expertos saben exactamente qué frailejón es. Entonces, si hay de viveros, pueden ser de unos solos fuentes genéticas que encima van a plantar, que van a remover suelo con todos sus impactos. Entonces, yo creo que la restauración no debe ser reforestación 2.0, pero conservación 2.0. Entonces, primero ver qué son las presiones, cómo dejamos las presiones, cómo manejamos las presiones, qué es la capacidad natural de regeneración del páramo, qué necesita ya, qué falta y de pronto al fin del cuenta decir, nos faltan algunas especies que podemos introducir en este paisaje y que necesitamos plantar realmente. Como final, las respuestas integrales que tenemos al manejo de páramo, los desafíos dentro de parques, fuera de parques, hay que ver el paisaje socioecosistema, también la conservación de áreas protegidas, siempre mirar qué hay alrededor. Yo no tengo que explicar esto a Parques Colombia, ustedes hacen eso dentro de sus sistemas de áreas protegidas y áreas no protegidas, sistemas regionales, departamentales, etcétera. Hay que ver el beneficio social y local balanceando con el beneficio económico global. Eso es principalmente el debate a la minería, donde hay un beneficio económico de pronto nacional o global, pero el beneficio social local debe prevalecer o por lo menos estar tomado en el balance cuando se toman estas decisiones grandes. Hay que considerar la población local como aliado. Prácticas de conservación clásica, por ejemplo, áreas protegidas, restauración, corredores, que todavía llamamos clásico, funcionan tanto para la hidrología, la biodiversidad y también la adaptación al cambio climático. Entonces, todas estas prácticas de conservación, y ustedes que son los héroes de la conservación, en cada nuevo trabajo que encontramos, en cada nuevo desafío para la hidrología, para la biodiversidad, para la adaptación, para la restauración, sirven estas aproximaciones que tienen desde la conservación. Entonces, la conservación es la ciencia más clásica, pero también la ciencia más moderna que tenemos a la mano. La nueva realidad que tenemos con cambio climático, interés social, interés económico, como la minería, requiere una gestión integral, innovadora, incluyendo gestión de conocimiento, prácticas ancestrales y respuestas creativas. O sea, el desafío es cada vez más grande y lo tenemos que seguir aprendiendo para poder adaptarnos todo el tiempo. La investigación debe seguir esta tendencia de esta nueva realidad, pero hay que monitorear todo el tiempo porque estamos con cada vez más incertidumbres. Por eso hay que monitorear y continuamente aprender y adaptar. Yo que estoy trabajando más de 30 años en páramos, cada vez aprendo nuevas cosas y a veces pienso que todavía no sé nada. Y eso me parece una actitud sana. Con esto les agradezco muchísimo por su atención. Y yo me extendí un poco en el tema porque ya saben, cuando yo empiezo a hablar de páramos no termino. Aquí dos temas dos publicaciones que hicimos. El de la izquierda es de los páramos andinos en general. Cuando buscan en Google UICN y después páramos que sabemos, encuentran ese libro y a la derecha un libro que sacamos hace muy poco, que es de los páramos del Ecuador, pero también muy relevante para Colombia, con todo el conocimiento al día. Hay que poner USFQ, que es la Universidad de San Francisco de Quito, páramos Ecuador. Si estos googlean, encuentran los libros completamente gratis y pueden bajarlo de descargarlo gratis y leerlo y disfrutarlo, espero. Muchísimas gracias. No te escucho, Marta. No sé si me estás diciendo algo. Aló, Marta. No sé si me estás diciendo algo o si estoy hablando solo.
Lomar. Y bueno, acá estoy con el auditorio. Estamos más de 50 personas acá reunidas. Qué bien. Ok. Roberto, ¿puedes cerrar un momentico el micrófono? Listo. Me escuchan en doble. Ya. ¿Ahora no me escuchan? Ya, listo, Orlando. Muchas gracias por la pregunta. Por esa razón mismo yo dije que es muy compleja la ecología, porque esto lo que pasa con la arbustización por el momento es más que todo teoría. Y por varias razones, hay algunos datos, pero muy preliminares del sistema Gloria, no sé, de los sitios que tienen de monitoreo de lugares en todo el mundo de alta montaña para la vegetación en relación al cambio climático. Y en Colombia hay un sitio en el Cocuy, en Venezuela hay un par de sitios, en Ecuador hay varios sitios, están instalando en Nariño también, creo. Y los primeros datos dicen que en realidad pasa poco de la nueva colonización, más que todo de arbustos poco, algunos hierbas sí dan, pero otras hierbas se mantienen. Lo que dije ahora, que inclusive las primeras indicaciones hay en ciertas áreas un aumento de biodiversidad, aunque sí hay pérdida de ciertas especies. Pero estos sitios glorias son bastante altos y no son tan cerca del límite de bosque, por ejemplo. Del límite de bosque, en cambio, hay bastante evidencia que es recalcitrante, porque la propia matriz de paja no deja mucho espacio para colonización de arbustos, porque está muy denso. Entonces hay lo que se llama esta retroalimentación positiva, que quiere de que el límite de bosque se queda más o menos allá y que con cambio climático los arbustos, digamos, quieren, o el subpáramo quiere subir, pero la paja no lo deja, en pocas palabras. Eso es la teoría. Por eso también está medio recalcitrante este límite. Y una tercera cosa es que hay que tener situaciones completamente naturales para poder monitorear eso. Si no tienes una interacción con quemas, con ganado y no sabes si esto está pasando. Entonces, en pocas palabras, Holanda, yo creo que hay poca evidencia todavía
todavía de una arbustización, pero son varios factores que están allá interactuando que hace que ese tema es muy difícil de monitorear y hay que esperar 10, 20 años antes de poder tener conclusiva en este aspecto. Sí, esto sí hay evidencia ya, especialmente del Rumex acetosela, que es un indicador de uso desde tiempos, es un introducido desde la época de los españoles prácticamente, y esto hay en los sitios Gloria, se ven un acelerado aumento de eso, pero también de los gramíneas que mencionas. Acuérdate, inclusive en los estudios cuando éramos chiquitos, Orlando, los estudios que hicimos en los páramos con el impacto de ganadería, etcétera, ya se veía que había aumento de esas especies, pero no se duraban mucho porque las condiciones del páramo no son buenas para esas especies introducidas. Pero últimamente sí se ve que más que todo el Anthoxanthum está poniéndose bastante permanente en muchos páramos ya, y eso sí definitivamente confirmado por los sitios Gloria, sí puede ser un efecto, no, sí está relacionado al aumento de temperatura. Hola Marcela, qué gusto escucharte. Eh, ya más pena me da que no estoy. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya, listo. Hola Marcela, y gusto saludarte, aunque sea a la distancia, más sí. Mira, lo de la migración tiene diferentes, no, perdón, lo de las otras actividades tiene diferentes aristas. No, no. ¿Aló, aló? ¿Así mejor? ¿Aló? Ah, bueno, sigo hablando aquí entonces, más bien. ¿Sí me escuchan? Pues, sí, sí me escuchan. Ya. El tema, espere, ustedes están desconectados ya, ahora están otra vez conectados. Ya te dejo entrar y ahí voy a ver. Pero mientras tanto hablo a Marcela. Lo de las otras actividades tiene diferentes aspectos. Ahora sí me escuchan en voz alta, ¿cierto? Ya, sí, ya estaba fuera de la línea. De un lado, puede ser que está buena, o sea, uno puede imaginar que por la agricultura, por sus impactos y todo, sería interesante que justamente la gente vaya haciendo otra cosa. Por ejemplo, dedicarse al turismo. Lastimosamente, las actividades se cambian como de una agricultura familiar en una parte como limitado
a una ganadería más extensiva porque se dejan los cultivos y se van a invertir en ganadería. Otra parte puede ser que la gente migra, lo hemos visto en Ecuador cerca de Chimborazo, sé que es un área muy rural con mucha agricultura familiar y la gente con la pérdida de sus cultivos y todo, también coincidió de que se asfaltaron una carretera y la gente que vivía a 3 horas de la ciudad, de repente vivía a 1 hora. Entonces empiezan a migrar a la ciudad en sus actividades diarias y la plata que sobre lo invierten en ganado y no en agricultura sostenible, digamos. Del otro lado, hay una actividad que puede ser positiva, que es el tema del turismo. Y eso ha dependido en Ecuador, y lo veo lo mismo en el Parque de los Nevados. Últimamente he estado regularmente en Manizales, donde hay, digamos, una especie de turismo más agroturístico con fincas que abren las puertas, que convierten en hosterías y todo esto, que puede ser positivo y hay ejemplos muy buenos que hacer esto. Que es un turismo vivencial, que no es el turismo que solamente va para tomar la foto, pero que da allá y que da realmente un ingreso a la gente. Sin embargo, todavía hemos visto muy poca eh, ejemplos donde las comunidades que antes cultivaban y que están perdiendo sus cultivos y están ejerciendo una presión negativa por el páramo optan por algo más sostenible en el tema del turismo. Ellos no encuentran tanto la oportunidad de esto porque les falta capacidad de inversión, capacidad de mercadeo y todo esto, y son más actores externos que han o haciendas más grandes que han comprado esos territorios y que están ahora haciendo los glampings en Manizales y los hosterías en Ecuador. Entonces, hay tendencia de mayor turismo, hay esta tendencia de mayor ingresos allá, pero eso no necesariamente, con contadas excepciones, beneficia a la población que se vio afectada por el cambio climático, por la degradación de tierras. Interesante pregunta. Yo honestamente no sé mucho de apicultura y estoy ansioso de aprender de esto. Lo que sí se sabe es, y voy más por el tema de la polinización, el tema de que la integridad ecosistémica debe ser completa y compleja. Por esto, por ejemplo, lo que dijo Orlando ahora, de cómo las especies pueden de forma natural adaptarse al cambio climático, eventualmente buscar nuevos nichos. Para eso sí se necesita dispersión y por eso necesita la polinización. Entonces yo creo que la apicultura puede ser, de este punto de vista ecológico, una importante contribución a esto, más que todo que en áreas de muchos agroquímicos y todo esto se perdieron muchos de los polinizadores. Del otro lado, creo que he visto en muchas áreas cómo la apicultura puede ser un ingreso positivo y muy sostenible para la gente que vive alrededor del páramo. La apicultura depende de una buena oferta de flora, entonces por esto es una actividad que siempre está muy de acuerdo a la conservación. Entonces yo creo que como ejemplo de ingreso sostenible lo veo muy bueno. Por supuesto, certificado, ojalá orgánica, para que haya más impulso, para que esto da aprovechamiento de la flora y fauna nativa. Y también en su rol de la polinización lo veo bien. Pero nuevamente, yo tengo muy poca experiencia directa, pero veo muy importante el rol para esto en el manejo. Gracias.
Listo, un abrazo para ustedes también. Hasta luego y la próxima vez estoy allí. Hasta luego.